Bien, ¿podemos comenzar entonces? Sí, comiencen más, profesor. Adelante. Gracias, Paula, como siempre, muy gentil. Bueno, saludarlos a todos y a todas de nuevo. Buenas tardes y qué lástima que sean poquitos, pero bueno, se entiende efectivamente los problemas de conexión que puedan existir. Lo importante es que, bueno, en esta virtualidad las clases también quedan, los talleres, los seminarios, todo queda grabado, por lo tanto es posible volver a verlo. La semana pasada yo traje más bien algunas reflexiones, ¿no? También les avisé que el día de hoy iba a ser un poquito más técnico con un PPT. La idea es avanzar un poquito en términos de contenido. Pero antes de eso, quiero invertir un poco el sentido del día de hoy con respecto a la vez pasada. Entonces me gustaría desde ya involucrarlas en la participación que puede existir con respecto a los temas que conversamos la semana pasada, porque hoy día es un poco hacer la bajada institucional, la bajada en ámbito nacional y también en algunas experiencias internacionales con respecto ya más directamente a lo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? En estricto rigor, ¿no? Entonces, yo la semana pasada les planteé cuatro y medio, 5 puntos de reflexión, 5 titulares. Me gustaría que alguno o alguna de ustedes tomara alguno y lo podamos ir recordando, a ver si logramos de ahí de manera eficiente, ¿no? Ir recordando los puntos como para que nos queden pendientes y sobre todo en virtud de esos titulares que yo le llamé y de lo que veamos el día de hoy, podamos desplegar las reflexiones finales. ¿Alguien tiene alguno que recuerde por ahí de lo que conversamos? ¿De aquellos titulares? ¿Alguien que quiera participar? No, no tenemos mucha actividad hoy día, parece. Está lento el día. Bueno, bueno, en virtud de ello voy a ir recordando yo algunos y que tiene que ver con, en particular, iniciamos con una distinción entre la política y lo político, ¿no? Esa esfera más tradicional que se da en términos de lo que entendemos por el involucramiento público. Y cómo eso se vinculaba con otro de los titulares, ¿no? Aquí voy a señalar un par, que son los más propedéuticos al día de hoy, referidos a la evolución del espacio público, ¿no? En consideraciones de que tomamos ahí tres elementos: el de esfera pública, el de espacio público y el de espacio político. Y nos fuimos dando cuenta que evidentemente era con el paso del tiempo, con la evolución, sobre todo con la evolución del sistema democrático representativo, otro de los titulares que también avanzamos la semana pasada, allá van tres, se iba o se venía conformando un tipo de espacio en donde la participación ya era más difícil comprenderla a partir de el despliegue de aquellas instancias institucionalizadas. Era más complicado cómo comprender la participación meramente electoral, por ahí lo llamamos, que se daba en el ámbito de la política, es decir, cómo la ciudadanía, sobre todo activa, participaba de dichas elecciones, y cómo en aquellas elecciones, es decir, a través de la participación electoral, hoy día ya no quedara plasmado los únicos mecanismos a través de los cuales se podía participar en la esfera pública, ¿no? En todas las materias que gozaran de algún tipo de interés público. Esas son, digamos, tres de los titulares que logramos avanzar. Avanzamos otro también, pero que por lo pronto, por el día de hoy, quizás para la próxima semana, que hablaremos de particularmente cómo se podrían instalar o instaurar mecanismos de participación en lo que es el proceso constituyente, podríamos retomar, que me estoy refiriendo en particular a aquella evolución más bien de las formas de participar y de las formas de participar, sobre todo en el sentido de la digitalización de las mismas, que fue además un tema que a ustedes les interesó en virtud de algunos comentarios y algunas preguntas que pudimos tener al final, ¿no?, de la clase anterior. Para desplegar la participación, denme un segundo nada más, porque no me fue posible cargar en este computador la, eh, la presentación, así que me voy a hacer un cambio de equipo, solo un segundo, y apareceré en otra pantalla. Denme un segundo nada más.
Bien. No sé si se me escucha bien en este equipo. Sí, se le escucha bien. Súper, muchas gracias. Voy a partir con un breve video el día de hoy, de modo de que podamos, a partir de este, ir reflexionando sobre algunos elementos que son propios para la presentación. Deberían estar viendo aquí el video en estos momentos y voy a dar el comenzar al mismo. Déjenme ver porque aquí tengo que compartir con... Voy a poner play, me dicen si se escucha, por favor. Ahí debe haberse escuchado una música, No, no ¿no? se escucha. No, no se escucha. A ver, un segundo. Bien, ahora sí debería escucharse. ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? Podemos entender la participación ciudadana como el involucramiento activo de personas, ciudadanos y ciudadanas, en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen que ver con repercusiones en su vida. Este concepto es un concepto que llevamos escuchando mucho tiempo y generalmente lo confundimos con otras cosas. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos que participar tiene que ver con tomar decisiones. Y por lo tanto, cuando uno piensa en por qué es importante la participación ciudadana en Chile, básicamente podremos hablar de 3 razones. Primero, porque es un valor. Es un valor en sí mismo que permite igualar a los ciudadanos, que permite avanzar en ciudadanía y en dignidad y en derecho, y por lo tanto nos permite avanzar en un fortalecimiento democrático. Por otro lado, también es un medio que permite desarrollar políticas públicas en forma más eficiente, ya que si conversamos con los afectados con respecto a cómo hacer las cosas, es mucho más factible que la forma en que lo hagamos sea más adecuada que si lo hacemos entre 4 paredes. Y por último, la participación es un derecho. Es un derecho que está consagrado a través de la Ley 20.500, que fue promulgada en nuestro país en el año 2011. Bien, ahí más que nada en términos de introducción, voy a ahora proceder a la presentación en sí. Y en términos de introducción, sobre todo vinculado a un punto que me parece digno de que llame la atención, por así decirlo, y que tiene que ver con esta forma de ver la participación ciudadana, ¿no? Como se decía ahí, a través de un valor, a través de un mecanismo, ¿no? Que permite la democratización del sistema y a través también de la concepción de un derecho de la misma. Ahora, la pregunta que queda, y sobre todo que ha venido quedando a través de la evolución, ¿no? Sobre todo la evolución reciente, es o tiene que ver con la efectividad de dicha participación ciudadana. Es decir, si ustedes ven, y lo vemos incluso desde la perspectiva más política, si ustedes ven en las distintas candidaturas a lo que éstas sean, si bien en un primer momento no se mencionaba siquiera en la historia de las candidaturas, por así, si ustedes quieren ponerlo de esa manera, el concepto o la noción de participación ciudadana como una oferta electoral, poco a poco comenzó a observarse esta oferta de compromiso de participación ciudadana, pero entendida más bien como un compromiso relativo a la escucha, ¿no? Es decir, era un tipo de participación que no se garantizaba la eficacia, ¿no? Y la correspondencia de la misma. En ese sentido, cuando ustedes miran las ofertas políticas que pueden entendámoslas desde los programas, desde los discursos, desde lo que ustedes se planteen, observarlas, con el tiempo vamos a encontrar que la noción de participación ciudadana se acompaña de un término, de un segundo apellido, por así decirlo, que tiene que ver con la efectividad. Es decir, participación ciudadana
efectiva. Y en el último proceso constituyente, en el reciente proceso constituyente, fue muy común escuchar justamente estos conceptos asociados, el de participación ciudadana y el de la efectividad de la misma. ¿Por qué? Porque va dicho desde ya, y también lo pongo a modo de titular inicial de la clase del día de hoy, que efectivamente, no obstante se pudiesen abrir, como ahí se mencionó a través de la ley 20.500, que establece la participación ciudadana, sobre todo en espacios y principalmente en gobiernos locales, en los municipios, se empezó a conversar acerca de la efectividad de la misma. Si ustedes también observan, por ejemplo, los consejos económicos y sociales de los municipios, caben bajo el principio de la participación ciudadana, pero efectivamente van a depender de la gestión, por ejemplo, de los alcaldes y de las alcaldesas que quieran o no activar dichos procesos y, por tanto, hacerlos más o menos efectivos. Esa es la interrogante inicial, ¿no? Y esa es la interrogante a partir de la cual me gustaría se pudiese reflexionar durante los contenidos que van a ser impartidos el día de hoy. Tengamos presente eso y tengámoslo presente sobre todo a la luz de lo que conversamos en nuestra primera sesión, es decir, la evolución, quedémonos ahí, la evolución de todo lo demás que hemos conversado, del espacio público, del sistema democrático representativo, de la diferencia entre la política y lo político, nos ha venido dando cuenta de que efectivamente hay espacios en donde se forma cierto tipo de opinión pública u opinión de interés público. La segunda pregunta es cuán efectivo o cuánta efectividad se le otorgará a esas voces dentro de los procesos institucionalizados, que son los espacios en donde la democracia representativa se fundamentan los procesos de tomas de decisiones. Ahí hay un último concepto, el de toma de decisiones, que se acompaña a los primeros, ¿no? Hemos hablado de participación ciudadana, en términos generales, como valor, como proceso de democratización, como derecho. Hemos agregado el concepto de efectividad, participación ciudadana efectiva. ¿En qué ámbitos es efectiva o debería ser efectiva a la luz odierna la participación ciudadana? Bueno, estamos refiriéndonos, ¿no? Indudablemente a los procesos de toma de decisiones. De eso se trata. No se trata única y exclusivamente de la decisión electoral, por así decirlo, sino que se trata también de los procesos de toma de decisiones en todo ámbito de las políticas públicas, a nivel central y a nivel local. Hay ciertas tensiones que vamos a observar ahora que tienen que tenerse en consideración con respecto a la efectividad de dicha participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Pero lo central, o más bien lo que nos ha venido lo que nos ha llevado a este momento en el que la participación ciudadana vuelve, ¿no? Sobre la cresta de la ola, tiene que ver sobre todo con los llamados momentos de desafección política o de distanciamiento entre aquella clase política, para ponerlo en palabras de Gaetano Mosca, aquellas clases políticas que se alejan de la ciudadanía, es decir, la distancia que separa a gobernantes y gobernados. De ahí que la participación ciudadana viene a ser un nexo. Bueno, eso también ha tenido una evolución también bajo la tesis de que para fortalecer la sociedad civil y hacer que la participación sea legítima y reconocida, se debe cuestionar el rol del Estado y el espacio de acción. Ese es el primer punto, ¿no? El punto fundamental, ¿no? Por medio del cual entra esta idea de participación ciudadana. También ahí ustedes podrán ver destacados dos conceptos que tienen que ver con la legitimidad y con el segundo concepto que está también destacado, la sociedad civil. En el entendido de que por sociedad civil también hemos asistido a cierta evolución de la forma de entender los mecanismos a través de los cuales la sociedad se organiza. Es decir, podemos ahí apreciar, por ejemplo, y creo que lo mencionamos en la primera sesión, dos conceptos como el de sociedad civil organizada u organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que no son sinónimos, pero refieren más o menos a lo mismo.
y un concepto distinto que quizás es más discursivo, que quizás es más cercano, aunque no se haga uso desde esa arista, pero es más cercano a la filosofía, y que tiene que ver ya no con el concepto de ciudadanía, ni con el concepto de sociedad civil, sino que con otro concepto que yo diría todavía ha de encontrar una definición propia, propicia además para explicarse, pero que se vincula a términos como el de los territorios, como el de el pueblo, como el de las personas en general. Es decir, conceptos que no admiten en la semántica la intermediación de otro tipo de organizaciones sociopolíticas, por así decirlo. Y allí se sustenta el segundo concepto, o el primero que señalé recién, de legitimidad, en cuanto aparentemente, por eso digo que es un proceso en curso, que habría que buscar aún mecanismos definitorios, aparentemente la legitimidad de la toma de decisiones ya no pasa por la legalidad de las mismas. Es decir, los procesos, por ejemplo, de eleccionarios, los procesos de elecciones, se sustentan bajo la legalidad que se establece en cada uno de los sistemas. Y por medio de ellos, ¿no?, se sustenta o se sustentaba la legitimidad de las autoridades, ¿no? También ahí hay otro de los titulares que comentamos la vez pasada, los tipos de autoridad y de liderazgo. Bueno, hoy en día, aparentemente, ese no es una condición necesaria, pero no suficiente por sí sola, para otorgar legitimidad, ¿no?, al espacio de acción del Estado, al espacio de acción de las autoridades. De ahí que exista, obviamente, en la actualidad una desarticulación, ¿no?, entre el Estado, el sistema de representación y los actores sociales, bajo el concepto de régimen político que hasta el día de hoy hemos comprendido. Cuando aludimos al régimen político hablamos del régimen democrático representativo. Aquí Garretón en Chile, que es un destacado sociólogo, ha traído esos conceptos a la palestra pública, a pesar de que este es un fenómeno, como yo les he señalado ya desde la sesión anterior, occidental. Este es un fenómeno, no es característico solo de la sociedad chilena, sino que de la sociedad en general. Bueno, esos cambios a la hora de entender cuál es el rol del Estado finalmente, ¿no? O mejor dicho, no es el rol del Estado en sí, ¿no? También ahí hay una distinción más técnica. No estamos refiriéndonos al rol del Estado como tal, sino que estamos refiriéndonos a cuál es el espacio que ocupa el individuo dentro de las lógicas estatales. ¿Cuál es el rol que le compete al individuo? Y el individuo, valga la redundancia, visto tanto individualmente, como así también en aquellos entes mediadores que el sistema democrático representativo ha venido definiendo. Es decir, desde una concepción más restringida, en donde el individuo participaba del régimen democrático representativo a través del voto y o a través de la participación en aquellos organismos mediadores de la representación política, es decir, los partidos políticos, a aquellos individuos que participan de los mecanismos que establece el sistema democrático representativo, a través de otro tipo de entidades que el sistema reconoce como legítimas o partes legítimas de los procesos de toma de decisiones. La sociedad civil, organizada principalmente, ¿no? Bueno, pero después llega también, como lo estamos viviendo hoy, la tercera tensión, que es cómo el individuo, ¿no?, necesita, cómo el Estado en realidad necesita de la participación del individuo. Bueno, esos dos cambios han generado transformaciones centrales en la gestión pública. ¿Por qué me concentro en la gestión pública? ¿Y por qué lo comento desde la gestión pública? Porque evidentemente, cuando aludimos a los espacios más cercanos a la ciudadanía en términos institucionales, hablamos de esencialmente los municipios, y allí es donde radica, ¿no?, la gestión pública en sí. Sin perjuicio de que también esta se puede ver y se ve desplegada en los organismos centrales, pero creo que es mucho más interesante verlo desde el ámbito territorial. Vamos a ver también algunos ejemplos del ámbito central. Bueno, el resultado de esto ha sido un cambio cultural, ¿no?
Se pasa de una política globalizante ideológica a una más instrumental. ¿Cómo participa el individuo? Esa es la pregunta que está en el fondo. Pero también a un cambio institucional, ¿no? Cómo la reivindicación de derechos económicos, las relaciones de género, de la información, la comunicación, el medio ambiente, etcétera, tienen cabida, ¿no?, dentro de la política. O sea, cómo traemos aquellos elementos que están presentes en lo político y que cada vez suenan más fuertes en lo político, cómo los traemos a la política. Esto se vincula directamente con el proceso de modernización del Estado. La modernización del Estado no es solo modernización en términos tecnológicos, no es solo modernización en términos de eficiencia y eficacia, sino que también es modernización en términos de cómo, de alguna manera, estos espacios permiten que la participación entre en los procesos de decisiones. Sobre todo en virtud de dos elementos, ¿no? Primero, la complejidad de las materias que se están decidiendo, la complejidad de las decisiones públicas, y por tanto la especialización de los conocimientos que son requeridos. Y segundo, que aquí no lo tengo mencionado, pero que tiene que ver con cómo eso expresa o cómo de alguna manera eso se vincula también a lo que es, por así decirlo, la punta de lanza de la modernización del Estado, es decir, la descentralización del mismo. ¿Cómo hacemos que aquella descentralización sea descentralización para la participación descentralizada? Tendría a traducirse. En este sentido, la velocidad de estos procesos, ¿no?, de los procesos de toma de decisiones, finalmente dificultan, ¿no?, estos dos elementos, cómo la participación pueda insertarse en estos mecanismos que al fin de cuentas tiene que ver con la detección de problemáticas y la determinación de decisiones que permitan la salida de las mismas. Y cómo una participación más cercana al territorio, más descentralizada, puede tener o puede complementar la eficiencia y eficacia que necesita la complejidad de las materias que se están decidiendo. Entonces, volvemos ahí un poco a nuestro punto central. La democracia representativa, ¿no?, evidentemente ya no puede referirse exclusivamente a la participación institucional. De eso, obviamente, se hace cargo también la evolución normativa del Estado, pero no solo porque supone una sobrevaloración del poder establecido, es decir, aquella distinción que ya mencionamos entre gobernante y gobernado, sino que también, y esto es central para poder comprender el porqué y el cómo del proceso constituyente, sino que también porque la mera participación institucional limita, ¿no?, y limita de manera sustancial, el control social sobre el poder público, ¿no? Hay una inversión ahí de concepciones en torno a cómo vemos el poder público. Más que una inversión, una evolución, diría, al mismo tiempo. Es decir, si nosotros vemos también en la historia, cuando nacen las constituciones, disculpen que me vaya atrás, pero cuando nace el constitucionalismo moderno es comprendido a partir de que es una limitación al poder. Las constituciones son eso, nacen como eso. ¿Cómo limitar un poder que hasta el día de ayer, en ese entonces, era absoluto? Bueno, hoy día la discusión es otra. ¿Cómo hacer que ese poder ya limitado sea aún más limitado por el control social sobre este poder que sigue siendo público, ya no absoluto, pero público? Entonces, comprenderán ustedes que no solo dadas las referencias explícitas que hasta aquí hemos hecho, cobra relevancia, pero fundamental, la afirmación de que lo público no se agota en lo estatal y que es necesario fortalecer, yo diría, tanto la sociedad civil como el individuo en toda su diversidad frente al Estado, ¿no? Volvemos ahí una vez más a darnos cuenta cómo esta evolución de lo público es esencial para poder comprender, sustentar, argumentar, justificar y demandar el espacio de participación ciudadana que le corresponde a ese espacio público cuya evolución salta hoy frente a nuestros ojos. Entonces, bueno, conectándome con lo que vimos en el video, yo me atrevería a agregar que la participación no es solo un valor en sí misma, ¿no? Se declaraba que era un valor. Bueno, no es solo un valor en sí misma, sino que es un valor en cuanto a un elemento clave que permite otros elementos, otros
otros resultados, otros bienes públicos. Entonces, esos bienes públicos los podemos ordenar en torno a 4 pilares fundamentales. ¿Para qué sirve la participación? Porque, y aquí voy a ser más coloquial, ¿eh? Generalmente, la participación, sabiendo que es un elemento difícilmente criticable, sobre todo por el contexto, ¿no? Es decir, sabiendo que hoy día, bueno, muere políticamente aquel político o aquella política que niegue la participación ciudadana, ha hecho que la demanda de participación sea muy fácil plantearla, pero muy difícil defenderla. Yo los invito, por ejemplo, a conversar con sus amigos, con sus compañeros, con quienes, por ejemplo, no hayan participado de este curso, y hacerles 2 preguntas. ¿Tú crees que la participación es importante? Y yo me juego todo lo que tengo en mi bolsillo, porque la respuesta va a ser sí. Y la segunda pregunta es ¿por qué? Y también me juego buena parte en que la respuesta va a ser más difícil argumentarla. Entonces, bueno, es sumamente relevante comprender los pilares de por qué se sustenta, dónde se va a buscar el sustento de la participación ciudadana. ¿Por qué es importante? No basta decir con que la participación es importante. Perdón. Hay que explicar también por qué lo es. Y aquí, bueno, los 4 elementos anunciados. Primero, contribuye a la consolidación democrática. ¿Qué quiere decir contribuye a la consolidación democrática? También expliquémoslo un poquito. Y ya lo explicamos en nuestra primera sesión. Contribuye en el sentido de que la democracia ha venido evolucionando y que hoy día es importante comprender que la democracia representativa ya no es condición por sí sola suficiente. Segundo, controla y limita el poder del Estado. ¿Y por qué es importante controlar y limitar el poder del Estado? Bueno, con lo que conversábamos hace algunos minutos, porque ese control y esa limitación van en la misma línea de la modernización del Estado. Ahí donde efectivamente las decisiones son complejas, pero al mismo tiempo es necesario incorporar en los procesos de dicha toma de decisiones las visiones ciudadanas más cercanas a los territorios, la descentralización, la participación descentralizada, etc. En tercer lugar, estimula el compromiso de los miembros de una comunidad en el procesamiento y solución de las demandas sociales. Politiza a la ciudadanía. Ahí ese es un tema tremendamente interesante, porque también en la conversación que yo los invito a tener, ¿no?, con otras personas, agreguen una tercera pregunta, después de preguntar si la participación es importante, después de preguntar por qué, agreguen, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Es decir, bueno, a la luz de esto, a ti te interesa participar de lo político. Y obviamente creo yo, van a recibir una visión de sorpresa, ¿no? En el sentido de que la participación ciudadana es el elemento más politizante que podríamos hoy día incorporar en nuestro mecanismo. Es decir, ayuda justamente a aquellos elementos que han sido críticas al sistema democrático representativo, ¿no? El alejamiento. Y lo voy a ver desde la vereda ciudadana, ¿eh? Porque doy por sentado, ya lo discutimos, doy por sentado la crisis de confianza, el mal manejo de algunos políticos, ¿no?, etcétera, ¿no?, la falta de correspondencia entre los medios que la política representativa, que la democracia representativa ha instaurado, me refiero a los partidos, etcétera. Pero la democracia representativa no se resuelve solamente con mejorar los partidos y mejorar la representación, se resuelve también con mejorar el compromiso ciudadano. Y para ello también la participación es tremendamente relevante, para fomentar dicho compromiso. Y bueno, estos elementos que nosotros ya mencionamos, los primeros 3 pilares que yo les mencioné, nos llevan directamente al cuarto. El cuarto es una síntesis prácticamente de los anteriores. Es decir, desarrollar una cultura democrática de tolerancia, equidad y solidaridad, ¿no? Y podríamos agregar varios otros elementos, sobre todo a la luz de, ustedes ven ahí, está con algunas citas, ¿no?, con algunas referencias, perdón. Bueno, nos quedamos en el 2000. Hoy día podríamos agregar varios elementos, cultura democrática no solo de tolerancia, equidad y solidaridad, sino que de integración, sino que también de dignidad, si ustedes quieren también jugar un poco con el concepto que se ha instaurado en nuestro país en los últimos 2 años. Creo que
el concepto de cultura democrática da cabida, ¿no?, a varios de ellos. También es interesante una reflexión sobre eso. Cuando digo interesante una reflexión sobre eso, nota al margen, es también para que, esperándome en las reflexiones, como nos costó inicialmente, ¿no?, ahí les estoy dando algunas luces sobre no cómo pensar, sino que sobre qué pensar y eventualmente desarrollar alguna reflexión que podamos compartir al final de la clase del día de hoy. Bueno, estos 4 pilares nos están respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante la participación ciudadana? Entonces, antes de pasar, ya, ¿qué es? Ok. ¿Por qué es importante? Antes de pasar a cómo, que es un poco lo que vamos a ver en unos minutos más, yo creo que también es oportuno preguntarse en la medida de qué cambios, o qué cambios son necesarios para explicar después el cómo. Bueno, esos cambios, esos desafíos que nos plantea la participación ciudadana tienen que ver con repensar la configuración de actores y sobre todo la conjugación de diversos principios de intereses y de acción. Aquí hay 3 elementos: actores, intereses y acción. Voy a brevemente referirme a cada uno de ellos. Actores, creo que cuando hablamos de la evolución, partidos, sociedad civil organizada, individuos en los territorios, no individuos como tales, sino que individuos en los territorios, da cuenta un poco de la diversidad de actores que han venido hoy día a plasmarse frente a nuestros ojos para lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Cuando hablamos de principios e intereses, yo por ahí hice un ejemplo en la primera sesión, ¿no?, los intereses medioambientales, los intereses ecológicos. Es decir, la participación permite también que temáticas o intereses que se encontraban en la periferia de la discusión sobre lo político, porque la política dominaba esa discusión, puedan ingresar, ¿no?, puedan ser parte de los procesos de toma de decisiones. Y tercero, acción. También hablamos un poquito de eso. La evolución, de hecho nos concentramos esencialmente en eso en nuestra primera sesión. La evolución de la participación ciudadana supone distintos mecanismos de acción política, ¿no?, y cómo estos mecanismos de acción política, no necesariamente estrechamente vinculados a la participación ciudadana, sino que como mecanismos de acción política por sí solos, han venido evolucionando, ¿no? También hay repensar estos desafíos en estas 3 aristas. Pero también el desafío es institucional, porque si el Estado no interviene para crear espacios e instituciones donde los actores puedan actuar autónomamente, finalmente estos actores, estos principios o intereses más bien, y estas acciones no se podrá resolver, Garretón dice terminar con la justicia de representación, creo que es ambicioso proyectar que eso lo resuelva, pero no se podrá comenzar a poner las primeras piedras, ¿no?, que permitan, ¿no?, construir un sistema que responda a lógicas distintas. Pero bueno, y estos desafíos suponen 2 miradas también, pues, ¿eh? Suponen la mirada institucional, suponen la mirada desde la política, cuando se habla del Estado, o de las instituciones, diría yo, más que del Estado, pero también supone la mirada de la ciudadanía, justamente porque los pilares de los que conversamos suponen el compromiso ciudadano, entre otras cosas. Así es que nos damos cuenta que cuando vamos, así a modo de resumen, si usted quiere, antes de entrar al cómo, cuando vamos hablando sobre participación ciudadana, nos estamos dando cuenta que al día de hoy resulta un concepto clave para poder describir la democracia como régimen político. Y una democracia representativa que evidentemente seguirá haciéndolo, pero seguirá haciéndolo de una manera muy distinta a como esta se configuró inicialmente. ¿Por qué? Porque como señalaba Arendt, aquella autora, Hannah Arendt, de la que yo les comenté, que se refiere al concepto de espacio público, la ciudadanía activa, quienes votan, no tiene sentido y posibilidad de ser en el espacio en el que se construye lo público. Menos aún si lo queremos hacer más procedimentalizar, si lo queremos hacer más procedimental, más aún en el contexto en que la ciudad activa no vota, ¿no? Contextos de voto voluntario, por ejemplo.
Y ahí hay otra reflexión, otra nota al margen. Dijimos que la participación es un derecho. Bueno, hay distintas visiones de la participación, sobre todo algunos mecanismos institucionalizados como derecho-deber. Podríamos volver a conversar sobre ello al final. Bueno, la participación, otro de los elementos que nos lleva a modo de resumen de lo que hemos visto, está al centro, evidentemente, de la ciudadanía como tal, y yo iría aún más allá, está al centro del individuo, del son politicón, recordarán, lo hablamos en la primera sesión, está al centro del animal político. ¿Y por qué voy más allá? Bueno, también creo que hice este ejemplo, porque la ciudadanía acota, la ciudadanía es un término que termina por acotar la participación ciudadana como, como inicio de mecanismo electoral. No lo, no, no lo, no excluye otros tipos de participación, pero sí da origen la ciudadanía o tiene origen en el momento en el que el ciudadano tiene derecho al voto. Bueno, hay otras instancias, como también lo comentábamos, a eso me refería con que probablemente lo señalé en la primera sesión, instancias como las juntas de vecinos, en donde la participación se da incluso en espacios o en momentos preciudadanos, mayores de 14 años que tienen derecho a voz y voto en las juntas de vecinos. He notado que pocos lo saben, o es bien poco difuso el conocimiento de que efectivamente en esos espacios los mayores de 14 años pueden participar, ¿no? Eso paréntesis, nota al margen de nuevo, nos llevaría a reflexionar a la pregunta de ¿a qué edad se puede votar en Chile? Bueno, depende. En todos los procesos a partir de los 18 años, con excepción de los procesos que se establecen en las juntas de vecinos, justamente aquellos más cercanos a la ciudadanía o los individuos en el territorio, en donde se puede hacer a partir de los 14 años. Cierro el paréntesis. En ese sentido, Sartori señala, Sartori, un politólogo italiano, probablemente uno de los más grandes politólogos del siglo pasado, que la participación ha sido entendida como el conjunto de actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes, y ahí está el "y" que nos crea problemas sobre esta definición, qué tan actual puede ser, y directa o indirectamente en la elaboración de la política gubernamental. Es donde se crean los problemas porque el directa o indirectamente tiene que ver con la eficiencia, con la efectividad. Volvemos al concepto de participación ciudadana efectiva. ¿Es efectiva si es directa o indirecta? Bueno, ahí hay otro mecanismo de reflexión. Además, según el PNUD, la participación ciudadana tendría que ser una forma estable, ¿no?, de conexión con los procesos de toma de decisiones, ¿no? Aquí hay una forma de entender la misma a través de la mediación de los partidos y de la organización de la sociedad civil. Pero también el PNUD comienza, y ustedes pueden ver aquí que hay cierta evolución en los autores citados, ¿eh? Evolución cronológica, a eso me estoy refiriendo. Ya la del PNUD ya es de los primeros años de este siglo, porque incluye, y lo cito aquí, o mediante el ejercicio más activo de la ciudadanía, dice. Es decir, ya nos estamos acercando a aquel elemento que yo les mencionaba de la participación del individuo en los territorios, como he querido traérselas a colación, ¿no? Bueno, y ahí se señalan como las participaciones en consultas populares o en ámbitos deliberativos a nivel local. Volvemos entonces, o seguimos en términos de resumen casi, ¿no?, de ir consolidando lo que hasta aquí hemos visto, y cómo el día de hoy nos hemos conectado directamente con aquellos titulares que dejamos la vez pasada. Esa era la idea de del inicio, ¿no?, del día de hoy. La participación ciudadana tiene dos esferas. ¿Cuáles son esas dos esferas? La política y lo político, ¿no? Estamos, yo creo que más que claros en ese sentido. En la política, es decir, ahí donde la participación se ve como un medio de un proceso que es partidista y es electoral probablemente. Mientras que en la esfera pública, en el espacio público, es donde la ciudadanía adquiere un rol más cercano en la toma de decisiones. Donde yo diría que además de tener un rol más cercano en la toma de decisiones, hay dos elementos que hoy día están, pero ahí, hirviendo en la tetera de lo político, de lo público,
es donde la ciudadanía tiene la iniciativa de dicha participación y es donde dicha participación se hace deliberativa y ya no más exclusivamente consultiva. Es decir, es en el segundo instante en donde quizás la lógica de esa efectiva, participación ciudadana efectiva, adquiere una connotación ciertamente más explícita. Bueno, independientemente de la esfera, ¿no? Porque también aquí hago un ejercicio aquí ponemos la pelota en el piso, hablando futbolísticamente, la participación tiene formas de ser distintas. Es decir, van a haber espacios en donde esa participación probablemente calzará mejor en el sentido de cómo se ha visto hasta ahora tradicionalmente entendida, es decir, a solicitud de las instituciones, bajo ciertos parámetros consultivos, pero hay otros en donde indudablemente ya no satisface el sentir ciudadano, ya no satisface la democracia como la entendemos hoy, y que por tanto dicha participación tendrá que ser con iniciativa ciudadana, con mecanismos eficaces de deliberación de la misma. Por tanto, se entiende que la participación será según las esferas de acción en las que se encuentre, ¿no? Pero siempre, obviamente, en el quehacer de las instituciones públicas, de las instituciones del Estado, o de las instituciones que define el contexto estatal. La participación, citando Cunil, sería entonces aquel tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el Estado y los actores de la sociedad civil, a partir de la cual los actores intervienen en el Estado. Una vez más nos encontramos con otro concepto, otra palabra que aún, como ustedes pueden ver, no nos hace cruzar la vereda que hoy día estamos viendo y estamos mirando y que tiene que ver con la efectividad. ¿Qué significa intervenir? ¿Qué significa participar de esa decisión estatal, de esa decisión pública? La participación ciudadana puede tener como punto de partida la participación política, en los ámbitos probablemente más relacionados con la esfera tradicional, con la política institucionalmente entendida, y se basa, por cierto, en el interés general, pero obviamente hay otro elemento, el que hablábamos de la esfera pública, en donde la participación viene concebida como un elemento central, ¿no? Para no solo circunscribir, sino que hacer ver, representar los intereses particulares de la sociedad civil y de los individuos en los territorios. Es decir, a fin de cuentas, dejando de lado el contenido que expresa el concepto de democracia representativa, la representación como tal sigue siendo un perno importante. Me explico. Ya no se trata de representación de electores, o doy un paso atrás y explico el concepto de representación, del que ya hablamos en la primera sesión. La representación, en términos muy técnicos, es hacer presente algo allí donde no está. Así de simple. La representación en el ámbito del sistema democrático representativo supone hacer presente los intereses de los electores allí donde no están, es decir, en la sede institucional, a partir de un representante. Pero la representación también de las demandas ciudadanas se dan bajo ese principio, hacer presentes esas demandas ahí donde no están, en los procesos de toma de decisiones. Entonces también se trata de un problema de representación. ¿Cómo representar la demanda ciudadana en los procesos en los que no se encuentra y cómo hacer que esa demanda ciudadana ya allí representada tenga de alguna manera efectividad, sea efectiva en el proceso de toma de decisiones? Aquí comento algunas cosas de las cuales ya he venido anticipando, como el concepto de ciudadano permite de alguna manera distinguir un poco los tipos de participación de los que hemos venido conversando. Evidentemente, en la participación más tradicional, en la participación que se da en la política, quien participa es la ciudadanía, no obstante exista aquel ejemplo que yo ya les he señalado. Pero la participación que se da en lo político no sigue los criterios ciudadanos, ¿no? No sigue para nada los criterios ciudadanos. Puede coincidir en algunos casos, pero no necesariamente, ¿no? Baste pensar la movilización de estudiantes, la revolución pingüina, los torniquetes,
como prefieran. No eran ciudadanos los que estaban allí manifestándose, técnicamente hablando, ¿eh? No, o buena parte no lo eran menores de 18 años. Entonces, es evidente que la participación tiene una expresión no necesariamente anclada a los ciudadanos, en estas dos visiones desde las cuales la estamos viendo. Voy a avanzar un poquito más porque estamos aquí contratiempo. Cuando hablamos entonces, aquí ya entré en el cómo, pero en el cómo, aquí estoy en la antesala del cómo, no estamos explicando los mecanismos, sino que estamos explicando o vamos a explicar las orientaciones que van a seguir posteriormente esos mecanismos. ¿Cómo se da la participación ciudadana en la gestión pública? Se da particularmente, y de acuerdo a la Asociación Internacional para la Participación Pública, y no tan reciente, pero de este siglo, o de inicio de este siglo, a través de 5 grados. Y aquí, mientras lo vamos explicando, también sería bueno comprender en qué grado de participación, por una parte, nosotros hemos participado, y por otra parte, hasta qué grado de participación ofrece la institucionalidad pública. Es un muy buen ejercicio. El primero es la información, el clásico, el inicial, unidireccional, ¿no? La institucionalidad, los poderes públicos, las instituciones informan sobre lo que hacen, ¿no? Eso es top-down, eso es de arriba hacia abajo. No hay un intercambio, ¿no? Lo segundo es la consulta, el segundo grado de participación, es decir, hay una expresión ciudadana que no es vinculante, ¿no? Es decir, por ejemplo, los primeros mecanismos de solicitud de información. Y digo los primeros porque no se encontraba obligada la institucionalidad a entregar dicha información, la transparencia. Como así también aquellos mecanismos que instauraba la institucionalidad y que simplemente preguntaba a la ciudadanía a través de una encuesta, a través de los mecanismos que ustedes prefieran. A propósito de encuestas, le compartí a Paula, aquí, perdón, hago una muy breve pausa, un manual que es interesante, no como lectura, sino que como consulta, que tiene varias de las cosas que aquí estamos conversando. Cuáles son los mecanismos, qué orientaciones tienen, etc. Bueno, ahí al final lo podemos conversar un poquito. Hay un tercer grado que tiene que ver con la implicancia, en donde la gestión pública logra aceptar propuestas de la ciudadanía, pero sin dejar que ésta participe en las decisiones globales, sin dejar de que la participación sea no vinculante. La participación no deja de ser no vinculante, pero aún así la ciudadanía empieza la institucionalidad empieza a conceder ciertas propuestas. Un cuarto grado tiene que ver con la colaboración. Hay una participación que es colaborativa, en donde hay un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas. Pero como característica central conserva el hecho que está conducido por la administración, ¿no? Por la institucionalidad. Y hay un quinto nivel que tiene que ver con la delegación, es decir, hay ámbitos en donde la ciudadanía decide autónomamente. Aquí es donde se da por completo, donde se dan esos dos elementos, ¿no? Que yo les señalaba, que tiene que ver con la autonomía en torno a la decisión de participar, es decir, la ciudadanía participa porque se activa, ¿no? Tiene la iniciativa, ¿no? Dicho quizás con una jerga más jurídica, tiene la iniciativa que le permite activar el proceso de participación. Y en segundo lugar, tiene efectividad, porque ese tipo de participación termina, ¿no? Teniendo un efecto inmediato en la institucionalidad. ¿Qué aportes hace la participación? Aquí volvemos un poquito y agregamos un poco lo que señalábamos anteriormente cuando hablábamos de la cohesión, de la legitimidad, la confianza, la calidad de vida. ¿No? Eso se conecta con los elementos que veníamos conversando en algunas slides anteriores. Hay 3 pilares que hoy en día la lógica de la institucionalidad pública
que ha venido transitando, como ustedes ya podrán intuir, aquí lo vamos ya a sistematizar un poco más, ¿no? Una institucionalidad pública dentro de una democracia representativa entendida desde los mecanismos clásicos, en donde no hay participación, o de haber, lo único que hay es el mecanismo informativo, ¿no? El primer nivel, top-down, de arriba hacia abajo. De a poco se abren instancias de acceso a la información. En los años 90 en Chile tuvimos varios ensayos normativos de acceso a la información. Pero hay un tercer momento que tiene que ver con la transparencia como tal. La transparencia ya no solo supone el acceso a la información, sino que obliga a la institucionalidad a permitir ese acceso y a cumplir con dicho acceso. Y el cuarto momento viene ejemplificado a través de un concepto, que aquí yo los invito a anotarlo porque es súper importante, siempre relacionado con la participación, desde cómo en el mundo se han ido orientando las instituciones públicas para poder incluirlas en sus procesos, y que tiene que ver con el gobierno abierto. El gobierno abierto es la última comprensión de que el gobierno se debe abrir a la participación ciudadana, no tiene otra explicación. Y esa apertura a la participación ciudadana viene visto a través de tres pilares. Aquí están estos tres pilares que ustedes ya pueden estar observando. La transparencia fiscal y el acceso a la información pública, retoma lo clásico que viene, ¿no?, en esta evolución. La colaboración, entendida como hablar, escuchar, responder con el fin de conocer mejor las opiniones de los ciudadanos y reaccionar ante las mismas, mejorando la prestación de los servicios. Esto va desde la OIRS en ámbito comunal a los consejos económicos y sociales, o consejos consultivos. Y por último, la participación visto como cuando la ciudadanía participa en la construcción de política pública, ¿no?, en la toma de decisiones a través de la interacción directa con la administración. Evidentemente, en esta última arista caben todos aquellos matices de los que hemos venido conversando, porque podríamos volver a preguntarnos, pero ¿estamos hablando de una participación ciudadana efectiva? ¿Estamos hablando de una participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones? ¿Estamos hablando de una participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones autoconvocada y vinculante? ¿No? Eso vendría siendo como los grados. Puede que quede ahí, pero lo interesante es notar que bajo esta arista de comprensión de la forma en la que la institucionalidad debe plasmarse, debe interactuar con la ciudadanía, hay un cambio de chip, primeros años del 2000, últimos años del 90 y sobre todo en el último tiempo. En este ámbito del gobierno abierto encontramos otros elementos que dan cuenta de la evolución incluso tecnológica, porque cuando hablamos de gobierno abierto podemos terminar hablando de gobierno electrónico, es decir, cómo hacemos que la transparencia y el acceso a la información se dé por canales, esté disponible y se dé por canales electrónicos. Hoy día no basta con, no es suficiente ir a tocar la puerta del ministerio y preguntarles, oiga, estoy buscando el libro de sesiones. No, hoy día debe existir cierta transparencia, incluso a través de los canales digitales, y debe existir también la posibilidad de que los individuos logren el acceso a dicha transparencia y a dicha información a través de los medios más idóneos, más cercanos, más inmediatos. Pero así como hablamos de la transparencia y el acceso a la información, lo mismo debe decirse con la colaboración, ¿no? Y lo mismo debe pensarse con respecto a la participación. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno abierto? Mayor horizontalidad en la relación entre gobernante y gobernado y una toma de decisiones, obviamente, compartida. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, algún comentario, alguna reflexión que ustedes quieran compartir. Sigo entonces. Cuando hablamos, vamos a entrar aquí en relación a particularmente a los mecanismos. Y particularmente desde dos aristas. Desde lo que tenemos en Chile, esa es una visión, concentrándonos en lo que tenemos hasta el día de hoy y que va a ser lo que se está poniendo en tela de juicio, o más que en tela de juicio, lo que pretendemos perfeccionar, ¿no? Y de lo que vamos a conversar en la sesión que viene. Y por otra parte, algunos elementos más tradicionales que podemos ver en la experiencia comparada,
Esas son como las dos líneas que vamos a tratar de seguir. En el caso de Chile, la Constitución establece, ¿no?, que es un derecho el de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Bueno, ahí podemos entrar en una serie de discusiones sobre qué tanto ese derecho está garantizado, para empezar. Segundo, sobre qué entendemos y si finalmente se orienta a la igualdad de oportunidades o no, ¿no? Y tercero, de qué manera se asegura ese derecho a participar. Por lo pronto podemos responder lo clásico, vámonos siempre a lo más básico. Los ciudadanos participan políticamente a través del sufragio universal, ¿no?, en las elecciones a nivel nacional, regional y local. Ustedes pueden decir, profe, pero ¿no será muy básico? ¿No será como lo mínimo para un sistema democrático? Y mi respuesta es, ni tanto. Porque recién hace un par de semanas votamos por la elección de nuestros gobernadores regionales. Hasta hace un mes atrás, o hasta el día de hoy, todavía no se han instalado en el cargo, pero hasta el día de hoy tenemos autoridades que son nombradas a dedo en las instancias justamente cercanas a las regiones, ¿no?, descentralizadas, si ustedes quieren. En realidad es desconcentrado en ese caso, pero no vamos a entrar en esa distinción. Entonces tampoco es como una afirmación de perogrullo, eso de decir de se participa solo a través de los procesos eleccionarios. Chuta, en Chile hace una semana atrás, hasta hace unas semanas no lo habíamos hecho para esas instancias. Entonces, bueno, es oportuno, ¿no?, creo yo, partir desde allí. Obviamente, la participación enfocada solo en el sufragio genera el debilitamiento que nosotros hemos asistido de la democracia. La menor representatividad de los ciudadanos, en realidad, más que de representatividad, que es otro concepto, de lo que estamos hablando aquí es de las formas de representación, ¿no?, que finalmente no garantizan la intermediación efectiva. La representatividad es otra cosa, ¿no?, podemos conversar de eso, pero hay una diferencia enorme. Quizás es muy técnica, pero es que son cosas muy diferentes lo que es representación y lo que es representatividad. Son dos cosas distintas. Podemos hablar de eso. Y probablemente hablaremos de eso la próxima sesión. Desde los años 90 se comenzó a discutir en Chile la incorporación del enfoque de participación ciudadana, ¿no?, lo que no tiene más que una colocación cronológica. Probablemente lo habríamos comenzado a discutir antes del 90 si no hubiésemos tenido una dictadura, ¿no? En el mundo se comenzó a discutir ya a partir de los años 70 y 80. ¿No? Obviamente en el mundo occidental, y estoy tomando la media, no estoy tomando países que evidentemente lo discutieron mucho antes, ¿no? Pero lo interesante es que en ese momento se entendió la participación como el proceso a través del cual los ciudadanos compartían algún grado las decisiones, ¿no? Ven como bastante tímido, ¿no? Y decisiones que les afectaran, ¿no?, en el sentido de que era un fenómeno sociopolítico en el que participaban diversos actores que intervenían en un espacio público con un propósito democratizador. Aquí hay una serie de explicaciones de por qué esto se da en los años 90, en el 90 particularmente, y que van un poquito más allá de que uno diga el término de la dictadura. Por ejemplo, y aquí es algo que me parece interesante mencionarlo, a pesar de que no está al centro de la charla del día de hoy, pero en los años 90 Chile había ya firmado algunos acuerdos de cooperación, por ejemplo, con la Unión Europea. Bueno, esos acuerdos de cooperación, que después terminaron en un tratado comercial, ¿no?, por lo demás, incluían cláusulas de democratización. Y prácticamente lo que estoy diciendo es que esto no solo fue porque terminó la dictadura, sino que fue porque ciertos países nos obligaron a hacerlo, ¿no?, dicho sea de paso. Y así este tipo de participación entró en este conjunto de procedimientos e instituciones, ¿no?, que empiezan a dar vida a la forma que se establece, o la forma democrática de relación que hay entre el Estado y la ciudadanía. Voy a avanzar unos poquito más antes de que me gane el tiempo. Y denme aquí. Bueno, ¿qué mecanismos tenemos hoy en nuestra institucionalidad?
siempre bajo la lógica de aquellos mecanismos que vienen desde arriba, top-down, de accountability vertical, es decir, cómo la ciudadanía, cómo las instituciones legitiman sus decisiones a partir de el involucramiento de determinados mecanismos de participación ciudadana que suelen no ser efectivas. Y cómo desde abajo, es decir, bottom-up, accountability social, cómo la ciudadanía puede activar mecanismos o procesos de participación que por lo general debiesen tener mayor efectividad, aun cuando no siempre sean vinculantes. En ese contexto, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la realidad en ámbito internacional, nos damos cuenta que, y aquí me voy a salir un poquito de la gestión pública, me voy a ir más al aspecto del gobierno central, nos damos cuenta que, por ejemplo, existen algunos mecanismos clásicos, ¿no? El referéndum clásico, de lo que hemos venido conversando, ¿no? Tiene por objetivo que la ciudadanía apruebe, ratifique o simplemente se pronuncie sobre temas legislativos, constitucionales o administrativos. Se diferencia el plebiscito por el hecho de que este último instrumento se aboca principalmente a temas de orden político y tiene carácter vinculante. Esos son como los tres elementos centrales. Voy a agregar otros. Primero me voy a concentrar con el tema del plebiscito. La diferencia entre referéndum y plebiscito es que el referéndum, como les decía, puede tener o puede de alguna manera relacionarse con temáticas que no necesariamente responden a cuestiones estrictamente políticas, a cuestiones institucionales, sino que también pueden ser discusiones legislativas, pueden ser discusiones en términos de decisiones que se tengan que tomar referentes a alguna determinada política pública, etc. Agregamos otro elemento que no está señalado acá, que hay distintos tipos de referéndum. Estos pueden ser, por ejemplo, en el ámbito legislativo, referéndums propositivos de ley o referéndums abrogativos de ley, ¿no? En la experiencia comparada, por ejemplo, no me aparece ahí, pero en el caso de Italia, el referéndum propositivo de ley lo que hace es, de alguna manera, vincular la discusión legislativa sobre una temática que levante la ciudadanía. Y el referéndum abrogativo de ley es eliminar, dicho en coloquial, una temática o una ley ya existente, ¿no? A partir de la voluntad, si ustedes prefieren, soberana, popular o de la ciudadanía y no de la voluntad del legislador. Por tanto, se comprende a partir de estos dos distintos tipos de referéndum que estos pueden ser convocados y autoconvocados, ¿no? Por lo general ahí se definen distintos procedimientos, hay el referéndum por lo general supone que exista una voluntad, es decir, que se recolecten firmas, estoy yendo a lo más procedimental, que se recolecten firmas para poder activar los mecanismos. Generalmente el referéndum garantiza el derecho de las minorías. ¿Cómo? Bueno, con un porcentaje de firmas mínimos, ¿no? En el caso de Italia o en algunos casos como en Alemania se requieren un muy bajo porcentaje de firmas del electorado. Por ejemplo, si estamos hablando de, yo diría, en torno al 2-3%, a nivel nacional o a nivel local. Es decir, si queremos un referéndum que modifique una ley en ámbito nacional, van a requerir el 2-3% de la ciudadanía, del electorado nacional, ¿no? Esa recolección de firmas. Pero el referéndum también responde a las lógicas de, yo diría, la estabilidad y las lógicas de las mayorías. ¿Cuál es la lógica de la estabilidad? Que supone que en el referéndum participe un porcentaje amplio de la ciudadanía. Ahí también hay varios mecanismos. Por ejemplo, si el referéndum se puede activar por una minoría, se necesita que participe una mayoría de los electores. Es decir, que vaya a votar, en el momento del referéndum, el 50% más uno de los que tienen derecho a hacerlo, o en algunos casos, de aquellos, el 50% más uno de aquellos que votaron en la última elección. Son dos fórmulas distintas. Bueno, y tercero, la salvaguardia de las mayorías, que gane la mayoría, o el referéndum sea aprobado
por la mayoría de los que votaron. Hay tres. El referéndum es un mecanismo clásico. Está incorporado, como les decía yo, en constituciones como las de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, la italiana, que es del año 48. ¿No? Entonces, es un mecanismo bastante tradicional en el ámbito constitucional. Después tenemos el derecho de revocatoria o la revocatoria del mandato. ¿No? Consiste en someter un mandato a voto popular. Al ejercer este derecho, la ciudadanía queda facultada a retirar un mandato que ha sido conferido previamente a través de la votación popular. La revocación se realiza a través de comicios en los cuales la ciudadanía se puede pronunciar por una alternativa favorable o desfavorable. En otras palabras, dicho en buen chileno, es mandar para la casa a alguien que se eligió en la última elección. Es decir, supone que la ciudadanía tiene el derecho, así como eligió un representante, de revocarle el mandato que le confirió. También aquí hay algunas cosas que agregar. Primero, sigue las mismas lógicas. Generalmente este derecho se concede a las minorías, pero para que sea aplicable se necesita que exista una mayoría de acuerdo con dicha aplicación de la revocatoria. Y además salvaguarda el hecho de que las mayorías sean las que decidan, ¿no? Y por último, por lo general, este derecho también, estos procedimientos suponen que no sea la salvaguardia de la estabilidad, como le llamé yo, suponen que no sean mecanismos que se activen frecuentemente. Por lo general se concede un periodo de tiempo que dura la mitad del mandato, y después de esa mitad del mandato, la posibilidad de activar una revocatoria es efectiva, ¿no? Imaginémonos en Chile, por ejemplo, un presidente o un diputado, imaginando la lógica tradicional, tendría 2 años para gobernar, para cumplir sus promesas, para cumplir con lo que tenía en su programa. De no hacerlo bien y con la ciudadanía desencantada, se podría hacer un mecanismo de recolección de firmas que suponga quitarle ese mandato. Si esa recolección de firmas supera la garantía de ciertas minorías que quieran aquello, se convoca una revocatoria. Si participa un mayor número de aquellos que participaron en la última elección, sería efectivo y vinculante. Y si finalmente la opción de desfavorable o de mandarlo para la casa, dicho en buen chileno, logra la mayoría absoluta de los votos, termina siendo efectivo. Curiosamente, aquí voy a agregar un elemento de análisis político, si ustedes quieren. Curiosamente, este mecanismo es asociado con determinados sistemas, ¿no? Generalmente se ha hecho un uso bien instrumental en términos políticos e ideológicos, ahí donde algunos actores dicen, no, pero esto funciona solo en algunos sistemas, como en Venezuela, ¿no? Bueno, y en Venezuela es el caso más explícito, que lo tiene inserto constitucionalmente. Pero la verdad de las cosas es que si nosotros vamos a ver uno de los últimos referéndum, o más bien revocatorias del mandato, es que también se le llama referéndum revocatorio, por cierto, por eso también voy a ir repitiendo la palabra referéndum, pero me estoy refiriendo a la revocatoria. Uno de los últimos lugares donde este se hizo activo, curiosamente, no fue en Venezuela, fue en Estados Unidos. Fue en California, en el corazón económico de Estados Unidos, de aquellos que de alguna manera jamás pensarían que fue allí. De hecho, un gobernador, diría yo, uno de los gobernadores históricamente más conocidos que ha tenido Estados Unidos, estoy hablando de Arnold Schwarzenegger, fue gobernador porque el anterior, el demócrata Davis, lo mandaron para la casa, a partir de una revocatoria del mandato. Entonces, también ahí no hay que ponerle un color político a los distintos mecanismos, sino que son mecanismos que, como decía yo en la sesión anterior, cumplen con un objetivo. La iniciativa popular, la iniciativa popular lo describí como el referéndum propositivo de ley, de eso se llama, y el plebiscito también lo distinguí de acuerdo a cuando hablamos de los referéndum, ¿no? En términos no políticos. Los referéndums vendrían a ser cuestiones dedicadas a lo técnico, mientras que los plebiscitos se circunscriben a cuestiones más políticas. Y hay un último, 2 en realidad. Este es uno, que es el de la Asamblea Constituyente, ¿no?
mecanismos clásicos en la experiencia comparada, órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos electos con votación popular. La función es discutir un nuevo texto y una vez sometida a su labor debe disolverse. La tendencia es que sus miembros se incorporen a diversos actores de la sociedad, incluyendo cuotas, por ejemplo, y que sus resoluciones sean ratificadas a través de un referéndum. Y hay asambleas constituyentes derivadas y originarias, ¿no? Ahí tenemos distintas nomenclaturas. Podríamos anclarnos en el nombre. ¿Qué es una asamblea? Un órgano colegiado. ¿Qué es constituyente? El hecho de que pueden determinar un nuevo pacto social de manera autónoma. En virtud de eso, lo que tenemos hoy día en Chile es una asamblea constituyente, con otro nombre, sin duda, desde el punto de vista técnico. De ahí que la discusión que hoy día podríamos tener, y que hoy día se ha instalado, tiene que ver con si esta asamblea que tenemos es derivada o es originaria. Evidentemente es derivada. Evidentemente se nutre, ¿no?, a partir de una reforma que tuvo lugar en la Constitución que actualmente rige en nuestro país. Y hay otro que no lo tengo acá, pero se los voy a comentar, que tiene que ver con una experiencia bastante reciente. Se ha dado en Bélgica, en Francia y en Irlanda, entre otros, pero esos son los casos más clásicos. Y que tiene que ver con, ha tomado dos formas, ¿no? Se les llama comisiones ciudadano-legislativas, es decir, para poder entregar una mayor conexión a la toma de decisiones legislativas, el ordenamiento belga, en algunos espacios territoriales, ha convocado, a partir de la elección por sorteo y respetando criterios de representatividad, ha convocado un número de ciudadanos y ciudadanas igual al de parlamentarios y parlamentarias que hacen parte de una determinada comisión para que se integren a la discusión de dicha comisión, con derecho a voz y voto, ¿no? Ese es un mecanismo reciente, es decir, ustedes ven en televisión o observan que se forman determinadas comisiones en la Cámara de Diputados, en el Senado. Bueno, hay mecanismos que permiten, por ejemplo, cuando no haya un acuerdo entre diputados y senadores y se tenga que confirmar una comisión mixta, como se le llama hoy en día, hay mecanismos en el ámbito comparado que permiten que esa comisión sea más mixta aún, es decir, no solo diputados y senadores, sino que también ciudadanos en igual número, y que se integren a la discusión, participen de la discusión con voz y con voto de la misma. Y hay otras instancias, ¿no?, que quedan en el ámbito consultivo, pero que siguen la misma lógica. En Irlanda, cuando se legisló sobre temas muy puntuales y considerados problemáticas que podrían traer problemas, ¿no?, valga la redundancia, por ejemplo, aborto, como por ejemplo temas relacionados con esa lógica valórica que tiene Irlanda entre dos posiciones religiosas, ¿no? Se terminó consultando a la ciudadanía, pero no a través de una encuesta, sino que consultándola, yo diría, en algo más cercano a lo que podría ser un focus group, pero elegido por sorteo y bajo criterios representativos. Y en virtud de eso, la institucionalidad se autoimpuso el carácter de vinculante de dichas consultas, ¿no? Vendría a ser otro de los mecanismos. Solo para cerrar, dejar levantada una cosa, porque hemos hablado de la participación ciudadana efectiva, autoconvocada y vinculante como lógica de punto de arribo, pero también hay que decir que la participación ciudadana tiene o presenta determinadas problemáticas. Las problemáticas se resuelven, entonces la perspectiva en la que yo lo planteo, problemáticas que deben buscar y encontrarse una solución. Por ejemplo, voy a concentrarme en la parte derecha de la pantalla, en aquellas que, de acuerdo a algunos autores, y no pocos, establecen que la participación ciudadana puede llegar a ser peligrosa en algunos espacios y momentos. Por ejemplo, ser utilizados demagógicamente por autoridades. Promover decisiones blanco-negro y no políticas debatidas adecuadamente. Perjudicar a las minorías. También pueden conllevar. Me quedo en 3. Hago un ejemplo, ¿no? Conversemos acerca de la pena de muerte. Es un tema
que pueda estar, que deba quedar en el ámbito de la participación ciudadana? Lo planteo así, a modo provocador para una eventual discusión. Ya estamos casi en la hora, así que voy a dejar hasta acá. Voy a cambiarme de computador, un segundo, y regreso. Paula, si estás por ahí y me ayudas con el micrófono para dar paso a algunas preguntas, que ojalá las hayan, o reflexiones. Súper. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la manito o enciende el micrófono y hace la pregunta así. Bien, ya estoy por acá. Yo, Sí, Ágata. que, que de antes también quería hacer una pregunta, pero me tardé mucho, parece. Ya. Y era acerca de la transparencia. ¿Qué pasa si un gobierno no es transparente? ¿Qué pasa en qué términos? O mejor, voy respondiendo y usted me corrige si es que entendí bien y oriento bien la respuesta a lo que usted tenía en mente. Ya. En realidad, ¿qué pasa desde el punto de vista técnico y procedimental? No pasa nada. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de los estándares democráticos que establecen o que se establecen hoy en día para los distintos gobiernos en ejercicio en el mundo y en el mundo occidental principalmente? Es que puede, obviamente, hablarse de una involución en términos democráticos, puede ser objeto de críticas internas y externas en términos de aquella transparencia, y puede comprometer dos principios, ¿no?, que son clásicos en las discusiones políticas y que nos hablan de la gobernanza y de la gobernabilidad. Ahora, la gobernanza y la gobernabilidad no dependen de cuán transparente sea el gobierno, dependen, en términos muy simples, de cuántos problemas tenga el gobierno. Entonces, ¿qué pasa si un gobierno no es transparente? Además de no beneficiar la democratización del sistema, además de aquello, puede generarle problemas en términos de gobernanza y de gobernabilidad. Agrego además que hay en algunos ámbitos, por lo que yo conozco, no soy un experto en el tema de la transparencia, pero hay algunos ámbitos en donde, además de que el gobierno se encuentra observado, piensen ustedes en Transparencia Internacional, ¿no?, piensen ustedes en la misma ciudadanía, se han firmado acuerdos, ¿no?, se han firmado acuerdos que suponen dicha transparencia como un elemento clave o básico. Yo por ahí les mencionaba, ¿no?, la democratización que tuvo el sistema chileno en los años 90 no vino solo porque se acabó la dictadura, vino también porque estábamos condicionados por otros países que casi a modo de tutela se pusieron en mente incorporar cláusulas de democratización en los acuerdos, en los tratados. ¿Qué pasa si el gobierno no es transparente? Que esas críticas, que los pueden poner en tela de juicio en términos de gobernanza, gobernabilidad, podrían terminar siendo críticas y afectándoles incluso tratados de libre comercio, si lo quiere poner en los temas más, en el ámbito más neoliberal de la pregunta, además de ponerlo en tela de juicio frente a organismos internacionales, ¿no?, y otros. No sé si por ahí va la pregunta y la respuesta. Voy a cargar, estoy acá. ¿Alguna otra? No, eso, muchas gracias. Lo aclaró bastante bien. Sí. ¿Alguna otra reflexión, alguna otra pregunta, consulta? Bueno, parece que no lo hay. Paula, ya estamos en la hora precisos, así que yo lo dejaría Sí. hasta acá. Sí. Ya estamos súper bien en la hora, así que igual viernes me imagino que están todos también medios agotados. Perfecto, yo entonces cierro aquí antes de darle la palabra a Paula para que ya les dé informaciones o comunicaciones o simplemente se despida. Reiterándoles que la próxima semana vamos a hablar ya más enfocándonos en lo que es el proceso constituyente. La idea es que tengamos una conversación similar a la primera que tuvimos y les pido ahí por favor, porque es un modo en la que voy midiendo yo también
qué tan interesantes son los temas que traigo a colación. Entonces, que por favor ahí reflexionen y que tengan una participación más activa en este espacio que nosotros estamos aquí compartiendo. Eso, muchas gracias, que tengan buen fin de semana largo y nos vemos nosotros el próximo viernes. Paula, todo tuyo el micrófono. Sí, y bueno, también despedirme, de agradecer a las y a los monitores también presentes que han estado acá, y nos estamos viendo el próximo viernes, así que tengan un excelente fin de semana y que puedan descansar. Nos estamos viendo. Chao, que Chao, estén chao. bien. Chao, que